tema lo habíamos adelantado, paritarias con novedades en lo que se refiere a los trabajadores bancarios, pero aparte de lograr un aumento salarial, también pueden participar en las ganancias. Alfredo Sayar nos va a explicar cómo se llega a este acuerdo y cómo se va a implementar a partir de ahora. Alfredo. Es un acuerdo novedoso, interesante para poder analizarlo dentro de lo que es el contexto de la propia negociación con los bancarios, pero también a nivel de la necesidad de ese salto cualitativo en las negociaciones paritarias. Esta negociación con los bancarios será en un escenario de bastante tensión, incluso hubo un paro de los bancarios a partir de la demanda de aumentos salariales cercanos del 35%, incluso en el comienzo hablaban arriba del 40%, los empresarios, o sea, los banqueros estaban en una situación ambigua de si cerraban o no cerraban, porque estamos hablando de un sector de elevada rentabilidad, si no es el sector con más elevada ganancia que se desarrolla en la economía argentina. Vamos a ver ahora la primera placa para entender, digamos, la importancia, la relevancia de este acuerdo paritario con los bancarios. Ellos definieron en esa negociación paritaria un aumento del 27,8%. Ese 27,8% es parte de esa referencia, ese numerito de referencia que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo quiere enviar y están enviando a todos los gremios, porque es parte de una estrategia de lo que se denomina la política de ingresos en función a la inflación, a la tensión en la puja distributiva. El piso salarial va a ser de 14.660 pesos para los trabajadores bancarios, más, como hablábamos, de un adicional por rentabilidad. Esos 14.660 pesos, junto con los petroleros y el tema de los aceiteros, es uno de los salarios más altos que hay dentro de lo que es la pirámide salarial. ¿Qué es lo relevante? Y ahora lo vamos a ver en la segunda parte. Bueno, que se estableció en forma explícita en esa negociación paritaria la participación en las ganancias del sistema financiero para los trabajadores. En números redondos, el 9%, de acuerdo a los actuales niveles de rentabilidad, van a estar destinados a los trabajadores bancarios. Esto habla entre 8.000 y 26.000 pesos por año para los trabajadores, porque hay una escala para diferentes niveles salariales, no es en forma uniforme. Esto habla de 8.000 a 26.000 pesos por año que va a ser prorrateado mes a mes. No es que a fin de año van a recibir todo ese monto. O sea que la negociación salarial fue un piso, como yo te mencioné, que el salarial de 14.660 pesos, y ese piso va a tener, de acuerdo a los actuales niveles de rentabilidad, 8.000 pesos en la participación de las ganancias. Uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué pudo cerrarlo los bancos? ¿Por qué lo pudieron cerrar los bancarios? Porque ese sector financiero, el sector financiero, punto uno, muchísima ganancia. El estimado para este año es alrededor de 44.000 millones de pesos. Segundo, es un sector homogéneo, todos los bancos ganan. Un poquito más, un poquito menos, todos ganan. Y además está muy concentrado. Entonces, y además los balances pueden ser auditados son auditados, mejor dicho, por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores. O sea que hay transparencia sobre cuáles son los niveles de ganancias. Para hablar sobre este acuerdo paritario, hablamos con el viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis. Vamos a ver lo que dijo. Primero histórico por la magnitud de la paritaria, son 150.000 empleados que van a participar si uno hiciera los números hoy, más o menos el 9% de la rentabilidad de los bancos, con lo cual creemos que es un número significativo y que pone a los trabajadores en posibilidad de discutir nuevos avances. Obviamente los trabajadores corren un riesgo, digamos, al participar en las ganancias, porque les puede ir mejor o les puede ir peor. Nos parece a nosotros que, habiendo conseguido un incremento de 27,8%, también la situación económica general le permite a los trabajadores correr este tipo de riesgos que, si la rentabilidad
está como en los niveles de hoy en el sector bancario, les va a implicar un incremento de sueldo. Si está en un nivel menor, va a ser menor la participación en las ganancias, pero me parece que también marca que a medida que la economía avanza y a medida que el sindicalismo se fortalece, los tipos de acuerdo de cada sector empiezan a ser más específicos y tienen más que ver con la actividad. Yo no creo que esto se pueda plantear a nivel general, sobre todo porque no muchos sectores tienen la transparencia en los números que tienen los bancos, no porque quieran los bancos, sino porque es un sector muy regulado. Y lo novedoso también de este acuerdo es que no depende de la ganancia de cada banco, sino que la referencia es a la ganancia del sistema. O sea que si al trabajador de un determinado banco le fue mejor y al trabajador de otro determinado banco le fue peor, la participación que van a tener en las ganancias es la misma, porque depende de vuelta de la rentabilidad de todo el sector. En otros rubros avanza, pero por ahí empresa por empresa, dependiendo de la posición de esa empresa, del tamaño. Me parece lo novedoso acá es que es para todo el sector y para todos los trabajadores bancarios. Alfredo, recordemos que en su momento los bancarios, a través de la asociación bancaria, estaban reclamando modificaciones en el impuesto a las ganancias. Este acuerdo que lograron en la participación en las ganancias, de alguna manera equivale un poco a lo que ellos estaban reclamando en la quita del salario a través del impuesto. La verdad que esto es un salto cualitativo, avanza más que simplemente modificar una escala, un mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Esto es mucho más amplio, más abarcativo, más profundo, más estructural, porque hay que tener en cuenta que del total de los trabajadores bancarios están alcanzados por el impuesto a las ganancias el 50%, el otro no. O sea que por eso te digo, esto es mucho más amplio, es mucho más complejo y es novedoso para tratar de analizar este avance de los trabajadores sobre la participación de las ganancias del sistema financiero.